pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola, la iglesia ha estado bajo fuego desde el inicio. En el libro de los Hechos comenzamos a revisar los primeros capítulos donde precisamente se nos muestra los inicios de la iglesia. Y estuvimos viendo en la cápsula anterior cómo se ha tenido la iglesia entera que sobreponer a las adversidades, a las dificultades, al rechazo, a la oposición, a los obstáculos que se le han presentado en su camino mientras va predicando las buenas noticias de Jesucristo. En el capítulo 4 estuvimos viendo cómo Pedro y Juan, después de que fueron los instrumentos de Dios para llevar a cabo un gran milagro de sanidad, fueron convocados por las autoridades espirituales de su época y ellos trataron de silenciarlos para que no predicaran más. Ellos desobedecieron a esa orden y después de que fueron puestos en libertad, dice la palabra de Dios en el versículo 23, que regresaron a los suyos y les contaron todas las cosas que los ancianos y los principales sacerdotes les habían dicho. Y lo que hicieron ellos y los demás hermanos, lejos de intimidarse, lejos de esconderse, lejos de buscar algún pretexto para no seguir adelante con su tarea, le pidieron a Dios que los respaldara. Vamos a ver qué dicen los versículos 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos ver que lejos de esconderse, ellos le pidieron valor al Señor. Pero no solamente eso, le pidieron al Señor que mientras ellos predicaban y llevaban el mensaje por todos lados, Dios extendiera su mano. ¿Para qué? Para hacer señales, milagros, sanidades, maravillas entre el pueblo y que de esa manera fuera confirmado el mensaje del Evangelio. Esto es algo muy importante para nosotros hoy en día, porque cuando predicamos el Evangelio, estamos llevando la verdad de Dios a las personas que más lo necesitan. Y Dios quiere ayudarles, Dios quiere sanarles, Dios quiere llevar a cabo actos de poder, milagros en sus vidas. Por eso nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, como creyentes en el Hijo de Dios, no debemos de temer poner las manos sobre los enfermos, creer que Dios es capaz de hacer todo aquello que las personas lo necesitan. En el capítulo 5, a partir del versículo 12, la Biblia nos sigue diciendo que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y a partir del versículo 14 hasta el 16 se nos dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos para que cuando pasara Pedro, al menos la sombra de Pedro cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén y traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Y esto es una clave si nosotros queremos ver crecer el número de creyentes en nuestra ciudad. Si nosotros queremos ver extender el reino de los cielos sobre nuestra ciudad, debemos también de hacer lo mismo que hacían los hermanos. Creer que el Señor Jesucristo nos ha dotado
de su poder a través del bautismo en el Espíritu Santo para ser testigos efectivos del Evangelio. Y que el Evangelio, la verdad de la salvación, pueda ser respaldada por las señales, las maravillas, los milagros que Dios quiere hacer hoy en día. Hoy se necesitan milagros y sanidades. Hoy, en la ciudad donde vivimos, Dios quiere usar a su iglesia y está dispuesto a respaldar a su iglesia mientras caminamos predicando el Evangelio. Si seguimos hablando en el versículo 17, y vamos a leer algunos versículos ahí, dice la palabra de Dios que se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id, y puestos el pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y aquí vemos otra vez el respaldo de Dios para la iglesia. Tú y yo necesitamos tomar estos ejemplos de los hermanos, de los apóstoles, de los creyentes de ese tiempo, para no ser oprimidos por todas las cosas que hoy en día quieren callar la voz del Evangelio. Hay tantas malas noticias que están circulando por el mundo. Hay tantas cosas que se están diciendo hoy que la gente está perdiendo de vista, incluso los creyentes, incluso la iglesia. Si no somos cuidadosos, perdemos de vista que servimos a un Dios de poder, que está dispuesto a respaldarnos, así como lo hizo con los hermanos. En este pasaje que acabamos de leer, el Señor mandó un ángel para abrirles las puertas de la cárcel y traía un mensaje muy simple, pero muy poderoso para ellos. Vayan y sigan anunciando las palabras de esta vida. Dice adelante en el versículo 23, 22 y 23 nos dicen que los alguaciles que habían puesto a los hermanos en la cárcel, llegaron a la cárcel pero no los encontraron. ¿Sabes dónde estaban? El versículo 25 nos dice que estaban en el templo y enseñaban al pueblo, justo allí, en el templo. Y en el versículo 28 nos dice la escritura que estos alguaciles, estos jefes de la guardia, trajeron a los hermanos delante de ellos, delante del sumo sacerdote y del concilio, y les preguntaron: ¿qué no les mandamos estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús? Pero ahora han llenado toda Jerusalén con esa enseñanza suya y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El versículo 29 nos da una contundente respuesta de parte de los apóstoles, de parte de los discípulos de Jesús. Respondiendo Pedro y los demás, les dijeron por segunda vez: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto tiene que ser para nosotros una llamada de atención, porque la Biblia por segunda vez, solo con una pequeña diferencia entre versículos y versículos, nos muestra esta instrucción. Nosotros los creyentes debemos de tomar una postura firme cuando se trata de predicar el Evangelio. Los apóstoles habían orado pidiendo valor. Ahora era tiempo de que ellos mostraran valor. No solamente se trataba de pedir que Dios hiciera su parte, pero ellos tuvieron también que mostrar su parte. Mostraron el valor al decirles por segunda vez a estas personas: no lo vamos a hacer, sino que seguiremos adelante. La Biblia dice que la gente, estos religiosos que les habían llamado, se enfurecieron por lo que habían escuchado y querían matarlos. Pero entonces participa allí en esa conversación un hombre sabio que se llamaba Gamaliel y les dice que dejen
que pase el tiempo, que si esto era algo de Dios, no lo iban a poder detener, pero si no era algo que Dios estuviera provocando, se iba a disolver como algunos otros intentos de algunas otras personas. 2000 años después, la iglesia sigue caminando. Por supuesto que esto era de Dios y por supuesto que Dios quiere seguir utilizando a ti y a mí, a su iglesia, a sus hijos, para llevar el mensaje de salvación por todos los lugares. Después de esto, dice la Biblia en el versículo 40, que azotaron a los apóstoles y les volvieron a decir que no hablaran en el nombre de Jesús. Por cierto, el espíritu del anticristo se estaba moviendo allí, negando que Jesús fuera el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Pero en el versículo 41 y 42 se nos enseña algo muy importante para nosotros. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué actitud tan diferente estaban mostrando ahora los apóstoles? Si tú te acuerdas, antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, los discípulos lo abandonaron. Cada uno huyó y él se quedó solo para enfrentar el peor tiempo, el tiempo de su crucifixión. Pero ahora ellos estaban no una, sino dos veces ya. Habían sido hechos presos, les habían azotado, los querían callar, les habían amenazado y sin embargo ellos, después de orar y mostrar valor, ellos estaban dispuestos a padecer por el nombre de Jesús. Y no solamente eso, dice el versículo 42, que no dejaron de predicar ni de enseñar todos los días en el templo y por las casas. Amigo, amiga, en este tiempo, hoy que es tan necesario que el evangelio llegue a todas las personas, no podemos permitir que ninguna enfermedad, que ninguna pandemia, que las malas noticias, no podemos permitir que nada más detenga el avance del evangelio. ¿En dónde estamos? Debemos de seguir diciéndole a las personas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, confiados en que si extendemos las manos sobre los enfermos, Dios va a respaldar como lo ha prometido. Con su palabra va a respaldar el mensaje del evangelio. Yo te animo, háblale a la gente de Cristo, ora por los enfermos y deja que Dios haga su parte también. Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción.